Sobre la homeopatía frente a las pandemias, mitos y realidades. Hay una situación un poco, digamos, controversial sobre la homeopatía, si es científica, si no lo es. Entonces, pues vamos a aclarar mucho estas cosas de estas disciplinas médicas muy interesantes, y para ello tenemos en la línea a la doctora Rosario Sánchez Caballero, directora de la Escuela de Posgrado de Homeopatía de México. ¿Qué tal, doctora Rosario? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias a usted por recibirme en su programa. No, pues para nosotros es muy importante ampliar. Finalmente somos una radio universitaria y el conocimiento es universal, y como parte de este conocimiento, de esta información, pues la homeopatía forma parte muy importante para muchos en cuanto a esos pues disciplinas médicas. Para empezar, quisiera, para quienes no tengan mucha claridad sobre el tema, y después nos vamos sobre el caso de las pandemias, mitos y realidades, que nos explicara, doctora, cuáles son las características de la homeopatía. Exactamente. Bueno, pues la homeopatía es un método dentro de la medicina que se basa en el principio de similitud. Quiere decir que una sustancia que es capaz de producir un organismo sano es también capaz de producir la curación en un organismo enfermo de estos mismos síntomas. Por eso es de similitud. Una sustancia que produce los síntomas es capaz de curar esos mismos síntomas o síntomas similares en la persona enferma. Doctora, desde la puritita ignorancia le quiero hacer esta pregunta. O sea, que de repente escucho esta definición y me viene a la mente lo de las vacunas. ¿Sería más o menos el mismo procedimiento o el mismo sentido que se busca? No exactamente, porque las vacunas podríamos decir que es isopatía, quiere decir que lo mismo que produce es lo mismo que puede tratar o curar. O sea, la misma sustancia. Y en este caso no, en homeopatía en homeopatía no. En homeopatía le tratan con una sustancia que produce síntomas similares, pero no con lo mismo. Por ejemplo, el primer medicamento que fue experimentado por el padre de la homeopatía, Hahnemann, fue observó que en el Perú, los indios del Perú se trataban el paludismo con corteza de un árbol, consumiendo un poco de esa corteza de un árbol que se llama el árbol de la cinchona. Entonces él mandó traer esa sustancia, la mandó llevar a su lugar, la ingirió y se dio cuenta que producía síntomas parecidos al paludismo, o sea, las fiebres intermitentes, con los sudores intensos, con el escalofrío, etcétera. Entonces dijo, entonces esta sustancia produce los síntomas parecidos al paludismo y entonces es capaz de curar esos síntomas. Muy, muy interesante, sí, es importante conocer esto. ¿Y qué relación tiene la homeopatía con la herbolaria como métodos? Pues son diferentes, porque la herbolaria se basa en solamente utilizar sustancias medicinales de las plantas, ¿no? Y la homeopatía no. La homeopatía usa plantas medicinales también, pero con principios muy diferentes, porque nosotros usamos plantas que pueden ser venenosas, pero dinamizadas, o sea, quitándoles lo tóxico, lo venenoso, y nada más extrayendo su parte energética. Y eso es lo que cuesta un poco de trabajo entender. Claro, cada vez tenemos un poco más de acercamiento a todas estas partes de la física más reductibles, ¿no? Ahora la física cuántica. Pero entonces la prueba evidente de que la homeopatía es científica es cuando nosotros probamos una sustancia en organismos sanos, sabemos lo que produce porque produce muchos síntomas sin efectos tóxicos por esa atenuación y por esa energetización de las sustancias, y después entonces sabemos, por lo tanto, para qué sirven. Pero la evidencia está en la experimentación que hacemos de las sustancias. Pero nosotros no solamente utilizamos plantas medicinales, sino también utilizamos metales, también utilizamos minerales y productos de origen animal o animal mismo, por ejemplo el apis, que es la abeja, ¿no?
Muy bien. O sea, tenemos una gama muy amplia de medicamentos para utilizar en diversas enfermedades, para todo tipo de las enfermedades que existen. Hoy leía algo también al respecto y se me hizo muy interesante de que para ser homeópata se tiene que ser un médico, se tiene que estudiar medicina. Entonces ahí también ya hay desde la formación, ¿no?, del homeópata una formación científica. Exactamente, por eso nosotros pues estudiamos en escuelas reconocidas. Podemos estudiar en la UNAM, podemos estudiar en la Ibero, medicina, podemos estudiar en el Politécnico, en diferentes facultades de medicina y después hacer un posgrado, una especialidad en homeopatía, en medicina homeopática. Sí, tiene que ser un médico, porque si nosotros tenemos un caso en donde haya una hemorragia, por ejemplo, pues tenemos que saber con qué quitar esa hemorragia, con qué pararla, con qué detenerla, y después darle su tratamiento, por ejemplo, o si necesitamos un suero, ¿no? También tenemos que saber, o si necesitamos diagnosticar, más bien, y tenemos que diagnosticar muy bien una apendicitis para saber si es de tipo quirúrgico, etcétera, ¿no? Tenemos que tener a fuerza esa formación de médicos, porque sí es cierto que lo practican otras personas que no son médicos y por lo tanto pues da lugar a un desprestigio y exactamente a una charlatanería. Claro, claro. Doctora, y ahora hablemos pues sobre el tema inicial que habíamos presentado precisamente pues en este contexto que estamos viviendo de las pandemias, sobre estos mitos y realidades. ¿Qué nos puede decir sobre estos mitos que se han creado, ¿no? Para ahora sí que desmitificar de su voz, y también cuáles son estas realidades? Sí, pues los mitos son precisamente que no es científica porque tenemos toda la evidencia a través de la experimentación que se hace con personas sanas, que se hace con método doble o triple ciego, ¿no? Tenemos toda una serie de documentos y de experiencias y de protocolos que nos llevan a demostrar que la homeopatía es científica. Y pues esto de que es placebo, ese sí es un mito, porque pues no es cierto. Nosotros utilizamos muchísimas sustancias, les digo, de animal, vegetal o mineral de ese origen, y pues con resultados muy buenos, muy positivos para curar enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Y dentro de las enfermedades agudas están ahorita las epidemias. Las epidemias son precisamente enfermedades agudas que afectan a un gran número de personas. En este caso pues ya lo estamos viendo en la mayor parte o en todo el mundo, aunque no en todas las personas, ¿verdad? Algunos van a ser afectadas y otros no. Eso también es muy importante. Yo creo que es fundamental que toda la gente lo sepa. Sí es cierto que tenemos que tener unas medidas de higiene y de prevención, ¿no? Y de cuidado acerca de nuestra salud, y que se deben de implementar ahora cada vez más. Eso está bien. Pero también es cierto que no podemos vivir con el miedo de que nada más salir a la calle y me voy a contagiar y me voy a morir, porque cada uno tiene su propia resistencia y también cada uno tiene su propia predisposición a enfermarse de determinada forma. Ya sabemos que las personas más vulnerables, con más predisposición a esta enfermedad, son las personas que tienen enfermedades crónicas, metabólicas, degenerativas, por ejemplo, los diabéticos, los hipertensos, la obesidad, las enfermedades degenerativas en general. Y esas son las personas que se tienen que cuidar. No quiere decir que los demás no, todos nos tenemos que cuidar. Pero esas son especialmente las que tienen que permanecer en su casa y las que no se deben de salir y deben de tener mucho más precauciones. Y las personas también que tienen la herencia, o sea, la predisposición a padecer la diabetes, la hipertensión y este tipo de enfermedades degenerativas. Esos son los que se pueden enfermar y esos son los que se tienen que cuidar más. ¿Sí? Y la homeopatía ha demostrado a lo largo de la historia ser muy efectiva en las epidemias. ¿Por qué? Porque los medicamentos homeopáticos siempre están estimulando al cuerpo, siempre están estimulando las reacciones del organismo. Es un estimulante de las fuerzas del organismo que están desviadas, deterioradas y las llevan a un equilibrio, ¿no? Claro. Entonces, si yo le doy un medicamento a una persona que empieza a tener los síntomas
por ejemplo, de esta enfermedad que son la fiebre, tos, el dolor de garganta, la cabeza, etcétera, pues el medicamento va a empezar produciendo los síntomas similares, va a empezar a estimular a ese cuerpo y va a estimular pues sus defensas propias del organismo, el que todos tenemos, ¿no? Que son intrínsecas. Uh-huh. Entonces, eso va a evitar que tengan complicaciones. Y ya dijimos que de acuerdo a su posibilidad de enfermarse, de acuerdo a su herencia, de acuerdo a sus predisposiciones, ¿no? Claro, claro. Y doctora, y también, bueno, la homeopatía a veces habrá ocasiones en que también se pueda combinar con medicamento alópata. O sea, digamos, la homeopatía no está cerrada. De repente, digamos, pues fortalecer algún tratamiento con la medicina alópata. ¿Es así? Bueno, mire, también es cierto que hay diferentes tendencias dentro de la homeopatía. Uh-huh. Hay médicos que actúan combinando diferentes terapéuticas y hay médicos que actuamos solamente dando homeopatía. Uh-huh. Como le decía, de todas maneras tenemos que ver si un paciente necesita de un estímulo, como por ejemplo eso, como ponerle sangre o ponerle plasma o ponerle suero, etcétera. Eso no quiere decir que no lo podamos hacer. Pero sí es cierto que podemos utilizar el medicamento homeopático cuando se trata de una enfermedad interna y que podemos tratarla estimulando estas fuerzas y entonces exclusivamente puede ser con homeopatía. Cuando vemos que ese paciente, por ejemplo, ya está lleno de medicamentos alopáticos que ya no los puede quitar, entonces podemos permitir que los siga utilizando mientras se los podemos ir quitando, porque también podemos hacer eso, si es posible. Y si no, pues tenemos que tolerar. Pero de entrada sí podemos decir que la homeopatía puede solamente ser utilizada sin ninguna otra terapéutica, sin ninguna otra mezcla de otros medicamentos. Eso sí también podemos hacerlo y tenemos evidencia de ello, ¿eh? Uh-huh. Por eso es que te digo que sí podemos demostrar su efectividad. Claro, además nosotros también contamos con nuestro Hospital Nacional Homeopático. O sea, exacto, y fíjese que ahorita estamos haciendo una labor que a mí me parece muy importante y que deberíamos de tener mucho más difusión. La homeopatía es un método de la medicina que es oficial aquí. México fue el primer país que oficializó la homeopatía, después se dio en la India, después se dio en Brasil, en Argentina, en otros países, en Alemania incluso. Y entonces ahorita nosotros, viendo que teníamos que actuar en esta pandemia, pensamos en establecer una orientación telefónica gratuita a la gente que quiere tratarse con homeopatía y la gente que además también quiere saber si tiene la enfermedad. Entonces este centro de atención telefónica está atendida por médicos que tienen la especialidad en homeopatía y que van a orientarlos y que les van a proponer unos medicamentos homeopáticos o un medicamento homeopático mientras no tienen la posibilidad de ver a su médico. ¿Para qué? Para que empiecen a mejorarse y así no se complique la enfermedad y no se saturen los hospitales como estamos viendo que está ocurriendo actualmente. Y esto lo estamos haciendo a través del Hospital Nacional Homeopático. Ah, qué interesante. Y entonces para que quien esté interesado pues busque ahí, es muy fácil de encontrar, con poner Hospital Homeopático Nacional ahí en la búsqueda en internet, pues ahí aparece, es muy, muy importante esto. Y doctor, un poquito como retomando lo que decía, un organismo finalmente... porque conozco casos, el caso personal, ¿no? Con mi hijo, de que yo lo he tratado con homeopatía desde que nació, y efectivamente es un niño de 8 años muy saludable, y que él ya ha estado, pues desde bebé, digamos, su organismo se acostumbró a la homeopatía. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que toda su vida, digamos, su organismo ya ha estado acondicionado al otro tipo de medicina, a la alopatía, que un poco lo que decía, o sea, es más fácil que un organismo más limpio de esto se adapte a y que tenga mayores beneficios o efectos benéficos que uno que ya ha estado más adaptado, digamos, a otros métodos medicinales, sobre todo la alópata, que es la más ocurrente. Exacto. Pues bueno, cuesta mucho más trabajo que una persona que no está
sensibilizada al medicamento homeopático reaccione, eso sí es cierto, pero de todas maneras nosotros todos los días nosotros tratamos pacientes así, porque llegan a veces ya pues decepcionados de los tratamientos convencionales, o que ya no les hacen efecto para sus molestias y sus dolencias, y entonces vienen al homeópata. ¿Y qué pasa? Que vienen llenos de efectos de otros medicamentos, y nosotros tenemos que ir poco a poco quitándoselos, y en este inter pues no, la reacción no es tan pronta. Por eso es que dicen que la homeopatía es lenta, y no es que sea lenta, sino que el organismo no tiene las posibilidades de reaccionar porque está bajo efecto de otros tratamientos. Pero cuando llega un paciente que no se ha tratado con nada y que viene por primera vez a tratarse su enfermedad, la que sea, generalmente la homeopatía actúa pronto, rápido. Actúa rápido, sí. Bueno, y esto es, pues, precisamente, le agradecemos mucho, doctora, que la intención era esto, de desmitificar ahora, ver que también existen otros métodos, que existe con sustento científico, como usted nos lo ha aclarado, ¿no? Con quienes la ejercen, pues tienen que estar formados por universidades reconocidas como la UNAM, ¿no? Muchos homeópatas son egresados de la UNAM. Entonces sí también, pues, quitarnos este miedo, ¿no? Acercarnos, no queremos nosotros aquí hacer como una apología absoluta, ¿no? De todos quienes confíen en nosotros métodos es muy respetable, pero pues también abrir nuestro conocimiento y nuestra apreciación sobre estos métodos como la homeopatía, que existen desde hace pues muchos años, y que pues mucha gente por algo se sigue atendiendo por esta vía. Pues doctora Rosario Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Prisma RU, y pues le agradecemos mucho ese tiempo. Al contrario, mucho gusto, y pues quisiera también decir que en Homeopatía de México, que es la escuela que yo dirijo, también estamos haciendo esa labor de orientación y de ayuda gratuita para la gente que puede, con los teléfonos que si quiere le puedo dar. Por favor, sí. Es 55 64 5008 y 55 11 91 99. Ahí estamos para precisamente poder ayudar en esto, en lo que podamos, en esta pandemia que nos está pues ya absorbiendo mucho tiempo, mucha energía y provocando muchos síntomas